Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Morena llega al poder prometiendo que va a bajar la gasolina a 10 pesos. Mintió. La CFE llegó a ser una empresa de clase mundial y aunque les arda, todo comenzó con los gobiernos del PAN, cuando se extinguió al nido de corrupción que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de México. Pero, ¿qué pasó con la llegada de los narcogobiernos morenistas? Hemos podido atestiguar todas y todos a qué nivel está dispuesta a llegar la minoría rapaz que busca ostentar oposición a este proceso. Apenas ahorita uno de sus vocingleros más recalcitrantes llamaba narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la reacción miserable, esa es la reacción rapaz que hoy le hace vasallaje a Donald Trump. Esta es. El que calla otorga, y moralmente me veo obligado a aclarar una de las tantas mentiras que aquí han venido a decir. Quiero aclararles al Partido del Trabajo que subió a decir que había ganado no sé cuántas curules. Miren, el Partido del Trabajo no ganó una sola diputación de mayoría. Les voy a poner solo un ejemplo. A ver, ahí te va, aguántate para las carnitas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tan solo un distrito, les voy a poner como ejemplo. El 2, con cabecera en Santa María Tultepec. Escuchen bien, escuchen bien. El Partido del Trabajo obtuvo solo 5,978 votos. El Partido Verde, 8,965 votos. Movimiento Ciudadano, 18,984 votos. Morena, 86,536 votos. ¿Cómo se explican ustedes que el partido que quedó en último lugar se ostente de haber ganado por mayoría ese distrito? Ahí hicieron una trampa, hicieron el fraude, el traspaso de votos, el traspase de votos, violando el artículo 54 constitucional. No sean mañosos, no pierdan su tiempo autoengañándose, no se autoengañen, no vivan de ilusiones ópticas, pónganse a trabajar porque en el 27 van a desaparecer. Mienten para convivir, pero no es correcto. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. El entonces candidato a gobernador del PRI en el año 2005, Enrique Peña Nieto, llegó al poder en el Estado de México diciendo ante notario: se los firmo y se los cumplo. Y en ese sexenio iniciaron los feminicidios, se dispararon. 13 años después, Morena llega al poder prometiendo que va a bajar la gasolina a 10 pesos. Mintió, igual que el PRI, no cumplió. Es importante que el pueblo de México sancione a esos partidos o candidatos que hacen promesas de campaña y no cumplen. Tener una gasolina tan costosa como la de México tiene consecuencias sociales, como el alto costo del transporte, aumento de la desigualdad económica, aumenta la inflación, aumenta el gasto de las empresas, afecta la creación de empleos y también se incrementa su impacto ambiental. Al pueblo de México le decimos que en Movimiento Ciudadano hemos luchado por reducir el alto costo de la gasolina y de la electricidad. Hemos luchado porque a Pemex se le invierta y ya no siga contaminando nuestros océanos. En Movimiento Ciudadano
también luchamos porque el gobierno rinda cuentas y sea transparente. Al día de hoy, México importa el 70% de las gasolinas. Prometieron una refinería en Dos Bocas que costaría 5,000 millones de dólares y al día de hoy ha costado más de 20,000 millones de dólares y aún no refinan un solo litro de gasolina. El pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. ¿Es cuánto? Con la venia de la presidencia, ¿saben qué era la Comisión Federal de Electricidad antes de la narcotransformación? Era una empresa que generaba ganancias nada despreciables. Solamente en el 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, la CFE consiguió utilidades por poco más de 97,000 millones de pesos. Y no fue uno de sus mejores años. De hecho, si tienen tiempo de revisar las noticias de ese año, lo que se resaltaba era la caída de las utilidades en ese ejercicio del 2018. La CFE llegó a ser una empresa de clase mundial y aunque les arda, todo comenzó con los gobiernos del PAN, cuando se extinguió al nido de corrupción que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de México y se fortaleció de verdad a la paraestatal. Y sí, se pasó de una situación financiera muy delicada a tener una CFE pujante, con gran capacidad y generadora de ganancias. Pero, ¿qué pasó con la llegada de los narcogobiernos morenistas? Convirtieron a una empresa que era competitiva en un lastre para las finanzas públicas. Acumularon pérdidas e hicieron a la empresa dependiente de transferencias extraordinarias de recursos públicos. Y aunque minimizaron e intentaron meter otros datos, lo cierto es que los apagones en todo el país se multiplicaron con todas las consecuencias negativas que eso tiene para las actividades productivas del país, así como, claro, las afectaciones a la vida cotidiana de las familias mexicanas. El incremento acumulado en el recibo de luz que paga la ciudadanía fue cercano al 30%. Así es que las mexicanas y mexicanos no solo tienen un peor servicio, sino que además les sale más caro. Y no estamos contando aquí el daño que ocasionan a los aparatos eléctricos de los hogares mexicanos las frecuencias variaciones en la entrega de electricidad. Y ya no digamos en el sector comercial e industrial. Entre 2019 y 2023, la administración del narcopresidente López Obrador redujo en un 27% la inversión en la Comisión Federal de Electricidad en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior. Esto equivale a una disminución de casi 8,000 millones de pesos. Esta reducción en la inversión podría impactar en la capacidad de la CFE para mantener y expandir la infraestructura eléctrica del país. Y la causa de todo esto, todos la conocemos. Su amo, ese al que ustedes sí obedecen como horda destructora zombie, colocó allí a su amiguísimo y maestro en las artes de la corrupción y el mal ejercicio del servicio público. Obviamente, Manuel Bartlett bien lo saben. Por cierto, ese que ha provocado que ustedes se vean muy callados ante los señalamientos del gobierno estadounidense que lo vinculan con el homicidio del agente de la DEA, Kiki Camarena. Para eso sí están muy calladitos. En fin, fue en manos de ese corruptazo enemigo, además del progreso y del cuidado del medio ambiente, que Obrador depositó los destinos de la CFE, convirtiéndola en un desastre que es hoy. Todo lo que México había avanzado en la generación de energías limpias, todo se perdió, porque el narcogobierno prefirió que Bartlett hiciera sus negocios a costa de la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad.
Nada más el último trimestre del sexenio del nefasto Obrador, las pérdidas de la CFE rondaron los 10,300 millones de pesos. Y no solo eso, la empresa perdió más de 124,000 millones de pesos en 2024. Estas pérdidas representan un retroceso de 220,000 millones de pesos al compararse con el mismo periodo del 2023. ¿Y quién los paga? Claro, la ciudadanía. Ahí les van un par de ejemplos de su corrupción. En 2020, la Comisión Federal de Electricidad adquirió 1.58 millones de toneladas de carbón mediante 60 adjudicaciones directas a productores de Sabinas, Coahuila. Empresarios, por cierto, vinculados que pertenecen a su narcotransformación. Esta decisión ordenada por el presidente para reivindicar la economía local afectada por la pandemia evidenció los riesgos de corrupción debido a la intervención del Ejecutivo en la gestión de la CFE, la falta de supervisión efectiva de su programa anticorrupción y prácticas de transparencia totalmente deficientes. En su columna del 8 de marzo de 2023, Luis Pasos analiza la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad durante la administración de Morena. Destaca que en 2018 la CFE registró una utilidad neta de 47,917 millones de pesos. Sin embargo, 4 años después presentó pérdidas por 39,793 millones de pesos. Concluye, presidenta. Pasos atribuye estas pérdidas a varios factores, incluyendo, claro, los subsidios a las tarifas eléctricas y la reactivación de un contrato laboral que permite la jubilación de trabajadores de 55 años. Además, claro, concluyo, presidenta, señala que las tarifas eléctricas para empresas en México son 171% más altas que en Estados Unidos, lo que, claro, afecta a la competitividad. Por tanto, presidenta, es cuanto. Gracias. Con la venia de la presidencia, ciudadanas, ciudadanos legisladores, no hemos escatimado, compañeras, compañeros, no le hemos escatimado honras fúnebres al neoliberalismo. Hemos desmantelado con tiempo, con mucha fuerza, con mucho mandato popular, el viejo régimen de corrupción. Estamos acabando, aniquilando con el régimen del capitalismo de cuates. Y hemos podido ver, hermanas, hermanos mexicanos que han seguido este debate, que han leído los medios en las últimas semanas, hemos podido atestiguar todas y todos a qué nivel está dispuesta a llegar la minoría rapaz que busca ostentar oposición a este proceso. Los hemos visto rebasar todo límite de convivencia democrática. Los hemos visto difamar de la manera más vil, más ruin, sin prueba alguna, al presidente anterior y a nuestra presidenta. Los hemos visto actuar sin contención alguna, señalando que este gobierno es un narcogobierno. Apenas ahorita uno de sus vocingleros más recalcitrantes llamaba narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la reacción miserable, esa es la reacción rapaz que hoy le hace vasallaje a Donald Trump. Esta es la miseria política que busca oponerse al proceso democrático que horizontaliza los beneficios sociales y económicos del país. No hay reciprocidad alguna, no puede existir diálogo con quien ejerce una oposición desleal a un movimiento democrático. No puede haber, pues, construcción de acuerdos con quien le es desleal a la patria, con quien traiciona a México. Lo entendemos todas y todos. La única ruta posible con esta miseria política es adentrarnos a nuevos territorios de combate político, buscando, sí, por el bien de la patria, la extinción de esta opción política traidora y miserable. Estamos avanzando a paso firme al 2027. Ayer alguien decía, ¿nos veremos en el 2027? Sí, ahí nos vamos a ver. Como se los dijimos en el 2013, cuando traicionaban al pueblo, miserables, en el Senado y acá.
el momento más oscuro de la noche neoliberal, porque en esos días además nuestro dirigente social y político, el compañero Andrés Manuel, sufría un infarto cardíaco. Era el momento más difícil. Sí, aunque te burles, miserable. Sí, que te burles, sí. Fue un momento muy duro para el pueblo, pero mira dónde estamos apenas 12 años después, atestiguando los estertores de su miseria política. Vea, pueblo de México, cómo sí la organización era la ruta, cómo ponernos de pie con la dignidad de la patria era el camino, cómo organizarnos para acabar con el neoliberalismo no solo era el objetivo, sino era la posibilidad. Estamos aprobando leyes reglamentarias que en los hechos son clavos en el ataúd del neoliberalismo. Estamos acabando con la dinámica corrupta de los proveedores y sus cuates, que es en el fondo lo que le duele a la derecha rapaz y golpista, quedarse sin maniobra para hacer negocio. Y podrán venir a leer diccionarios enteros de calumnia y difamación. De ninguna manera cambia que el escenario de la historia es este, que vamos a aprobar con el mandato popular más robusto en la historia democrática del país, leyes para beneficio de una mayoría amplia y democrática, y eso es la cuarta transformación. No podemos nosotros esperar que esta secta árida, que es la derecha, entienda lo que es un movimiento vital como la cuarta transformación. No podemos esperar que la cúpula rapaz entienda lo que es ver de frente a la gente, pero nosotros sí, compañeras y compañeros, y eso es suficiente, el orgullo de estar defendiendo al pueblo de México. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! Se retira la reserva. Gracias. En el uso de la palabra.